Hoy vamos a ver la superficie de las figuras planas. Para eso vamos a empezar con el rectángulo. Nosotros sabemos que el rectángulo tiene una base y tiene una altura, que por una convención, si bien altura se escribe sin H, por una convención las alturas se abrevian con una H. Y nosotros sabemos que la superficie del rectángulo es base por altura, porque es bidimensional, ¿sí? Entonces vamos a decir que es base por altura. Y esto es todo lo que tenemos que saber, porque todas las demás van a ser también base por altura. Veamos. Acá tenemos la figura de un paralelogramo, ¿sí? Al igual que el rectángulo, esta es la base, pero mi altura ahora no va a ser este lado oblicuo, sino que va a ser esta mi altura, por lo cual la superficie del paralelogramo también va a ser base por altura, ¿sí? Bien, acá tenemos un cuadrado. Nosotros sabemos que esto es un lado y esto es el otro lado, ¿sí? Pero en el fondo esto es la base y esto es la altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lado por lado, que también es base por altura, ¿sí? Bien, seguimos. Acá tenemos un triángulo, ¿sí? Bien, el triángulo, en el fondo, si yo hago así, el triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿sí? Fíjense que de este lado y de este lado son dos triángulos iguales. Y nosotros sabemos que esta va a ser la base y esta va a ser la altura, ¿no es cierto? Entonces, nuestra superficie va a ser base por altura, pero no tenemos el rectángulo entero, tenemos solamente la mitad. Por eso vamos a decir que la superficie del triángulo es base por altura dividido 2. Bien, tenemos acá un trapecio, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos que prestar atención a un par de cositas. ¿Por qué? Porque acá tenemos la base mayor y esta va a ser mi base menor y mi altura va a ser esta también. Pero ¿qué pasa? Las bases no son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es un promedio de las bases. Como ustedes saben, si yo me saco un 8 en matemáticas y me saco un 10 en matemáticas, me queda un 9 en el boletín. ¿Por qué? Porque 8 más 10 es 18, dividido 2 es 9 y eso es el promedio. Entonces acá con el trapecio vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sumar ambas bases y las vamos a dividir por 2 porque es el promedio de las bases y los vamos a multiplicar por la altura y ya tenemos la superficie. Continuamos, corro un poquitito más para que se vea mejor y acá tenemos el rombo y el romboide. Y acá pasa algo parecido como con el triángulo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, me tiembla el pulso, perdón, que esto sería un cuadrado y acá podemos decir que esto es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, si este es lo mismo para el rombo como para el romboide, así que lo voy a explicar en el romboide, ¿sí? Si esto es un rectángulo, esto sería la base, ¿no es cierto?
Y la base me va a coincidir con esta liñita de acá, que es la diagonal, ¿sí? Y la altura del rectángulo, que sería todo este lado, me va a coincidir con esta diagonal, que es la diagonal mayor, ¿sí? Pero al igual que con el triángulo, yo no estoy teniendo todo el rectángulo. Es como si, a ver si me ayudo con las reglas, para que lo vean mejor. Acá también tengo un triángulo, porque a mí lo que me interesa es esta partecita, ¿sí? Y esto es la mitad de un rectángulo, y eso lo puedo repetir en cada uno de los cuadrantes o de los cuadrados que tengo acá o rectángulos que tengo acá, ¿sí? Entonces vamos a decir que la superficie de un rombo o de un romboide va a ser la base, que es la diagonal menor, por la altura, por la diagonal mayor, perdón, ¿sí? Pero como no está completo, lo vamos a dividir por 2 también, ¿sí? Entonces la superficie de tanto del rombo como el romboide, diagonal por diagonal, dividido 2, ¿sí? Lo último que nos va a quedar es el círculo, que el círculo no es un cuadrilátero, tampoco es un triángulo, pero la fórmula de la superficie del círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Y de esta forma no tengo que aprenderme todas las fórmulas de memoria, sino que las puedo deducir a partir de base por altura